donde sea que tú estés, en el lugar en el que te encuentres. Prepárate, porque nuestro día de celebración está por comenzar. Bienvenidos a Sion Factor. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Les saludo afectuosamente a la distancia, dándole la bienvenida a Sion Factor. Gracias por acompañarnos. El título del mensaje del día de hoy es el final de todo. Y este es el último de esta serie de mensajes sobre los eventos proféticos de los últimos tiempos o de los tiempos finales para la iglesia, para la humanidad y para este mundo. Lo cierto es que mucho se habla sobre cómo inicia todo o cuál es el principio de todas las cosas, mas no se habla tanto sobre cuál es el final de todo. La Biblia nos da datos muy precisos sobre el comienzo de todas las cosas. Por ejemplo, la palabra de Dios encontramos el inicio de la caída y de la existencia de Satanás. También encontramos en la Biblia el origen del pecado, cómo se formó el pecado. También en la palabra de Dios encontramos el origen, el principio de la creación del mundo y de todo ser vivo. También encontramos en la palabra de Dios el origen de la vida del ser humano. También encontramos cómo inició el pecado en la vida del ser humano y por consiguiente en el mundo. También encontramos el origen del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. También encontramos el origen de la iglesia. Y esto tan solo son algunas de las cosas que podemos encontrar en cuanto al origen de algunos aspectos que consideramos importantes en la vida y el crecimiento y el desarrollo de la vida cristiana. Y está bien todo ello, pero igual de esencial, igual de importante será para ti y para mí y para todo seguidor de Jesucristo, por supuesto, no perder de vista cómo terminará todo. Eso es igual de importante como conocer cómo inicia todo. Es valioso para nuestra vida cristiana saber el fin o cómo terminarán todas las cosas, porque todo lo que hoy conocemos en este mundo, la Biblia nos da datos muy precisos de cómo va a terminar. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, dice la palabra de Dios: mas el fin de todas las cosas se acerca. Mira cómo nos insta a ver esa situación, la palabra de Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Y luego viene la exhortación: como sabemos que todo tiene un fin, sed pues sobrios y velad en oración. Entonces, la verdad de la palabra de Dios nos dice, o nos está diciendo en este pasaje del apóstol Pedro, es que todo va a tener un límite. Y todo lo que hoy conocemos que forma parte de nuestra vida va a desaparecer, va a terminar, dejará de ser. Todo tiene un límite. Todo lo creado va a tener un límite. Todo lo que existe va a tener un límite. Y precisamente el último evento
En el programa profético para restaurar todas las cosas, son los juicios de Dios los que pondrán fin a todo. Hemos estado viendo en las últimas semanas que la intención de Dios es restaurar todas las cosas, regresar como era en el principio. Y hemos visto varios eventos en este proceso. Y los juicios es el último proceso para restaurar todo. Los juicios pondrán fin a todo. Los juicios, podemos entender lo que es la nota final, es el estribillo, es el punto final para todo lo que hoy conocemos. Y creo que todos, de alguna forma, hemos escuchado en más de una ocasión frases como el juicio final, el día del juicio final, el juicio del trono blanco o el juicio del trono de Cristo. Bueno, todos se refieren a lo mismo. Todos se refieren o indican a una sola cosa. Ahora, vamos a entender un poco más sobre lo que es el juicio final y para ver la magnitud de ese gran evento, igual de importante como los previos. ¿Qué es el juicio final? Déjeme decirle, el juicio final es el evento por el cual todos los enemigos de Dios son juzgados y condenados por sus actos maliciosos. Repito, ¿qué es el juicio final o el juicio del trono blanco o el juicio de Cristo? Es el evento por el cual todos los enemigos de Dios son juzgados y condenados por sus actos. Cualquier cosa, y esto es algo que debe de tener muy claro la iglesia de Jesús, tú y yo y todo seguidor de Cristo, cualquier cosa que pueda traer pecado o pueda ocasionar alguna clase de maldad, ya sea a la iglesia que ya ha sido redimida. Recuerden que para ese momento de los juicios, pues ya la iglesia ya está redimida, está viviendo en cuerpos transformados y los muertos en Cristo ya han resucitado. Entonces, cualquier cosa que el pecado, la maldad pueda afectar a la iglesia o a los cielos nuevos y a la tierra nueva, se tiene que terminar en ese punto de la historia. Entonces, contundentemente podemos decir que el juicio del trono blanco o el juicio final determina, y escuche bien, determina el estado final de quienes van a comparecer ante ese tribunal. Allí se va a dictaminar el destino eterno de todos los que tengan que estar delante de Dios en ese juicio. Porque el propósito del juicio o de este momento final es precisamente erradicar completamente, abolir y destruir todo rastro de pecado y de maldad. Todo eso tiene que desaparecer, todo eso tiene que dejar de existir, todo eso tiene que dejar de formar parte de la vida en la iglesia o del nuevo mundo. Satanás, sus demonios, sus ángeles caídos, la creación y los seres humanos estarán allí presentes en ese juicio. Aunque he de compartir con ustedes que hay quienes creen que el juicio final no es un evento literal sino simbólico. Hay quienes creen que el juicio no es más que no es un evento futuro, sino más bien eso ya es un evento presente por el hecho de todas las cosas malas que ya se viven y se experimentan. Hay quienes dicen que ya estamos viviendo los juicios de Dios. Hay quienes dicen en esa vía que al creer que el juicio no es un evento futuro, sino ya presente en la vida de cada ser humano,
Por consiguiente, deducen de que el infierno no es un destino final, que por igual el infierno es un estado presente. A ellos señalan que Dios ya nos está castigando con dolor, con sufrimiento, con calamidades en esta vida. En otras palabras, que ya estamos purgando una condena por el pecado que hemos cometido. Pero esto no es la realidad de la palabra de Dios. Esto no es algo que la palabra de Dios nos instruye o nos enseña. La Biblia dice en Hebreos 9:27 que cada persona está destinada a morir una sola vez y después tiene que enfrentar un juicio, o viene un juicio. Inevitablemente habrá un tiempo o hay un día especificado que solamente Dios en su conocimiento sabe, en la cual todos tendrán que dar cuentas por sus decisiones, por sus actos y por sus vidas. Así que el juicio final no es algo innecesario, no es algo extraído de la época medieval, no es tampoco una idea de Hollywood, porque algunos de estos títulos del juicio final, ¿verdad? Suena como un título de película, y creo que hasta hay un título de película, pero no es una idea de Hollywood tampoco, ni tampoco es un acto simbólico. El día del juicio final es algo que está plasmado en las páginas de la palabra de Dios, en las páginas de las Escrituras. Al final del milenio habrá un juicio, y teniendo a Dios mismo como juez, Él pondrá final a todo mal existente. Es lo que leemos una y otra vez a lo largo de la palabra de Dios. Habrá un juicio en el cual es necesario para poner un fin a toda la maldad y a todo el pecado que ha asediado, ha lastimado a este mundo, a la vida humana y a toda la creación en general. Por ello, el día del juicio final es absolutamente necesario, porque ahí se pondrá final todo rastro de pecado y de maldad, todo rastro de inmundicia y transgresión va a ser arrancado para siempre en la vida de este mundo. Y Dios, como juez, juzgará a todos y a todo. En Hechos capítulo 17, verso 31 dice que Dios ha decidido un día en el cual juzgará al mundo y lo hará siendo justo con todos. Nuestro Dios ha determinado un día en el cual permitirá que todos tengan que rendir cuentas por su vida o por su maldad o su pecado. Entonces los juicios es el final del proceso para restaurar todas las cosas. Ahora, una pregunta importante que quiero que nos formulemos es: ¿quiénes estarían en el juicio final? ¿O quiénes estarían en el juicio del trono blanco? Déjenme compartir con ustedes en primer lugar que el primer protagonista de este juicio va a ser Satanás, sus ángeles caídos y sus demonios. Ellos son los primeros que estarían delante de Dios para dar cuenta. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 10, dice la Escritura: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados. Quiero que por favor, si usted está ahí con su Biblia en mano, lean estas últimas líneas. Es importante saber el final de este personaje antagónico, ¿verdad?, de toda la vida. Y serán atormentados día y noche por los siglos
de los siglos. Día y noche serán atormentados Satanás, ángeles caídos y demonios. Todos sabemos que existe una guerra sin cuartel entre las fuerzas de Dios y las fuerzas de Satanás. Desde la caída de Satanás no se sabe a ciencia cierta a cuánto tiempo atrás, antes de la creación de Adán y Eva, se dio esta situación de la caída de Satanás cuando él cayó de su estado original de santidad y pureza. Desde la caída de Satanás de los cielos, todos los días y cada día desde entonces se libra esa batalla sin cuartel. En el ámbito espiritual hay un conflicto que podríamos decirlo, este ha sido el drama de todos los siglos. Las fuerzas de Dios contra las fuerzas de Satanás. El enemigo, leemos, hay referencias, Jesús lo mencionó, el profeta Isaías lo mencionó, el profeta Ezequiel también lo menciona. Satanás hizo un primer intento para derrocar a Dios, pero no tuvo la fuerza necesaria. Y leemos en esos pasajes de la Biblia que fue expulsado de estar en el tercer cielo, ya no tuvo cabida de estar en la presencia de Dios. En el libro de Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9, leemos también que habrá una guerra en el cielo entre el ángel Miguel con los ángeles de Dios y luchando contra el dragón o Satanás y sus ángeles caídos. Satanás una segunda vez intentando derrocar a Dios, intentando de llegar ahí al tercer cielo donde nuestro Dios habita. Ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 12 versos 7 a 9 leemos que el resultado final de ese nuevo intento de Satanás es que pierde la batalla y el ángel Miguel dice que los arroja de los cielos en su intento de llegar a la presencia de Dios. Dice, son lanzados directamente a la tierra. Pero este conflicto que tiene milenios, tiene muchos años, la palabra de Dios dice que aún Satanás con todo su poder tendrá también un fin. Esta sería la última ocasión en que el enemigo intentará enfrentar a Dios. Ese pasaje de Apocalipsis capítulo 12, versos 7 a 9. Ese será el último intento. Después de eso, Satanás va a tener que presentarse al trono de Dios para dar cuentas de lo que él ha hecho y de su maldad. Durante 6,000 años, incesantemente Satanás, sus ángeles y sus demonios han ejercido gran poder e influencia en este mundo y sobre esta humanidad. Se han opuesto durante todo este tiempo incesantemente a Dios. Han logrado lastimar, han logrado esparcir el mal, han logrado esparcir el pecado en todo lo que Dios ha creado. Ha logrado el enemigo desviar el destino y el propósito de todo lo que Dios ha creado. De la creación se ha desviado su destino y propósito, y sobre todo de la vida humana. Satanás ha logrado desviar su destino y su propósito. Aún ha logrado destruir la vida de muchas personas. Ha logrado acabar con ellas. El mal puede tener su día, pero ¿sabe qué es lo que la palabra de Dios me dice? ¿Sabe qué es lo que la palabra de Dios nos enseña? Que al final el guapo de la película, nuestro glorioso Señor Jesucristo, es quien gana la batalla. El guapo de la película es el vencedor, nuestro Señor Jesucristo. Su voz nos dice que Él le pondrá fin a Satanás, a sus demonios y a sus ángeles caídos, le pondrá fin a la maldad y le pondrá fin
al pecado. A pesar de todo el mal existente, no olvide, Dios tiene la última palabra. La voz cantante es la de nuestro Señor Jesucristo, no la de nuestro enemigo. Nuestro enemigo, por más que ha intentado igualarse a Dios, ser como Dios, nunca lo ha podido hacer y nunca lo va a lograr. Dios le pondrá un fin. Dios, quien ha dicho toda la verdad y en Él está la verdad, dice que el mal tiene un final. Gloria a Dios por ello. El drama de los siglos tendrá fin. La Biblia nos dice cómo terminarán los antagonistas del chico guapo de la película de nuestro Señor Jesús. Satanás, los ángeles caídos y los demonios. Dice el Señor Jesús, dice la palabra de Dios, y yo creo en la palabra de Dios. Ellos, todos ellos, serán abatidos, derrotados, avergonzados y destruidos al final. Dios los va a juzgar a ellos en el juicio del trono blanco. Ellos tienen que dar cuenta, pastor, y se van a querer, no es que quieran, a la voz del Todopoderoso los tendrán frente a Él. Y si no es que ellos quieran hacerlo, lo tienen que hacer. Es el Espíritu de Dios, que es mucho más poderoso, todopoderoso, será inquisidor en el interior del enemigo, de Satanás, de los ángeles caídos y sus demonios. Y aunque no los quieran, ellos van a tener que dar cuenta de por todo el mal que hicieron. ¿Y saben cuál va a ser la sentencia? La sentencia o el dictamen final es de culpables. Y la sentencia es ser atormentados, torturados por una eternidad. El enemigo va a tener que dar cuenta y el enemigo va a pagar por todo el mal que han hecho a la creación de Dios. Todas las fuerzas del mal tienen un final y ellos lo saben muy bien. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado, y fue a la región de Gadara? Dice la Escritura que le salió al encuentro un endemoniado, un hombre poseído por una legión de demonios. Una legión de demonios, hablamos de más de 4,000 demonios habitando en una sola persona. En Mateo capítulo 8, verso 29, dice que cuando los demonios vieron que Jesús se acercaba, vieron que Cristo se acercaba a ellos, empezaron a gritar y empezaron a clamar diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Y luego en esa última línea dicen los demonios, le reclaman al Señor Jesús, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Dice la pregunta que le hacen los demonios. Ellos saben, ¿has venido acá a atormentarnos antes de tiempo? Miren qué interesante, los demonios no solo reconocieron que Jesús era Dios, también sabían que hay un día señalado, un día fijado para su juicio y que ese Jesús sería su juez. Los demonios sabían que Jesús en un tiempo futuro los condenaría a un tormento y un sufrimiento sin fin, sin descanso, sin alivio. Ellos lo saben. Satanás dejará de ser motivo de preocupación o importancia, porque habrá sido consignado a una eternidad de tormento y sufrimiento. Satanás, sus ángeles caídos y sus demonios tendrán que pagar por todo el mal que han hecho a la creación, por todo el mal que han hecho a la vida del ser humano. Satanás y sus demonios, leemos en la palabra del Señor, serán borrados del mapa por la eternidad. Estará fuera de la existencia y de la experiencia de la vida humana y de este mundo. Ya no más engañará y no más corromperá nunca nada de la creación de Dios. Estará confinado, dice la palabra de Dios, al pozo sin fin, al infierno,
sufriendo y bajo tormento. Entonces, para aquellos que piensan que Satanás es poderoso, déjenme decirles, llegará el día que el mismo Señor Jesucristo lo va a humillar. Escuche bien, el Señor lo va a humillar, nuestro Señor Jesús, nuestro glorioso Señor Jesús de Nazaret, lo va a humillar, lo va a destruir, lo va a devastar por completo. Dice la palabra de Dios en Ezequiel, capítulo 28, versos 18 y 19. Es una palabra profética diciendo, aludiendo a Satanás. Dice: profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo a la vista de todos los que miraban. Todos los que te conocían se horrorizaron. Fíjense cómo es tan expresiva el profeta Ezequiel en cuanto a cómo va a terminar Satanás. Todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino. Has llegado a un final terrible y dejarás de ser, gloria a Dios, dejarás de ser nuestro enemigo. Así que para aquellos que tienen a Satanás por Señor y Dios, les diré que están a tiempo de cambiar de bando, Están a tiempo todavía. Mientras tengan vida, están a tiempo de abandonar a alguien que sabemos que será abatido, será destruido, humillado y avergonzado. El diablo nunca es más poderoso, nunca será más poderoso que nuestro Señor Jesucristo y que la iglesia. Entonces, a ti, si tú me escuchas y piensas que Satanás, o tú le sirves a Satanás, estás a tiempo. Rinde tu vida al Señor Jesucristo. Ríndela, porque el destino de Satanás ya está sellado por la boca de Dios. ¿Quiénes estarán en el juicio final o en el juicio del trono blanco? En el primer lugar señalaba que Satanás, sus ángeles y sus demonios. Pero en segundo lugar, quienes estarán presentes en el juicio del trono blanco para rendir cuentas por su vida son las personas que rechazaron a Jesucristo como Señor y Dios. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, vamos a leer los versos 11 al 15. Dice la palabra de Dios: y vi un gran trono blanco. Ahora, algunos se van a preguntar, bueno, ¿por qué habla de un trono blanco? Un gran trono blanco. Bueno, es una expresión para indicar la clase de ser que juzgará en ese juicio. No hay un ser más sublime y elevado, digno, como nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el hecho de que diga que es blanco nos indica de que va a ser un juicio justo y equitativo. Continúa la escritura diciendo: y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. El verso 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Esto de grandes y pequeños se refiere no a la edad, no es de niños o adultos, no, se refiere a las personas poderosas o personas que tuvieron una vida sencilla, grandes y poderosos, ricos o personas humildes o sencillas, grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos.
y otro libro fue abierto. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Qué tremendo es este pasaje. Al igual que Satanás y sus demonios y los ángeles caídos, el acto final de la rebelión del hombre y la mujer o de la humanidad en general contra Dios también tienen su fin en ese momento, en ese punto, en el juicio final. La Escritura dice que se abrieron los libros, varios libros, muchos libros, tal vez millones de libros. Estos libros podrían ser los propios recuerdos y conciencias de las personas, o tal vez registros que Dios guardó de cada palabra, cada pensamiento y cada hecho del ser humano, o de las personas que estarían rindiendo cuentas por su vida. Como dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 15, verso 3, los ojos del Señor están en todo, vigilando a los malos y a los buenos. Este pasaje significa que no hay nada que pase en la vida del ser humano sin que Dios no tenga conocimiento de ello. Entonces, la apertura de estos libros significa que Dios, para juzgar en justicia y en equidad, tendría que conocer absolutamente todo lo que las personas han hecho y pasado. Por eso nos habla de estos libros. No es algo que a Dios le informó a alguien o una suposición. Por eso estos libros pueden ser algo simbólico en la cual Dios diga: yo conozco, tengo registro, tengo récord, tengo una bitácora de cada pensamiento, de cada acción, de cada obra, de toda la vida del ser humano. Entonces, en lo personal creo que la apertura de los libros se refiere a que Dios accesaría a los bancos de memoria de las personas, al mismo tiempo, por supuesto, recorriendo su vida en una fracción de segundos y así juzgar todo el mal que han hecho. Es en lo personal como creo que podemos interpretar la apertura o esos libros. El Señor penetrando, ¿verdad?, en la conciencia o en el alma de las personas. Bueno, su palabra ya encontramos que su palabra dice que es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del ser humano, allá en el alma de las personas, la conciencia, en lo más íntimo del alma de las personas. Dice que la palabra escudriña a nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Entonces, por eso creo que el Señor, cuando habla de libros, creo que Él, con su Espíritu Santo poderoso, entrará en esos momentos en el alma de cada persona, y esas personas se darán cuenta de ese mal que han hecho. Ahí nadie podrá decir: yo no hice nada. El Señor hará recordar todos esos actos que fueron contrarios a la voluntad de Dios. Cada hombre, cada mujer, cada persona de todas las épocas tendrá que comparecer ante Dios. Nadie se va a escapar de ese momento. Es algo inevitable para todas las personas de todas las edades. Todos estarán delante de Dios para dar cuenta de la forma como han vivido, por sus decisiones, por su conducta, por sus pensamientos y por sus actos.
Mira lo que dice primera de Pedro capítulo 4, versos 4 al 5. No es de extrañarse que los amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan de las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso dice aquí la escritura, por eso los calumnian, por eso ellos hablan mal de ustedes, por eso las personas murmuran de ustedes, dice el apóstol Pedro. Pero recuerden, dice, ahora nosotros, por supuesto, es algo desagradable que la gente hable mal de uno porque no hace lo que ellos hacen. Pero dice aquí la palabra, y yo quiero que la tomes en consideración para que no te sientas frustrado ni debilitado porque las personas hablan de ti por hacer lo correcto. Dice aquí el apóstol Pedro, recuerda que ellos, esos que se burlan de ti, esos que te critican, esos que te rechazan, esos que se ríen de ti por ser cristiano, por ser honesto. Dice, recuerda, ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien juzgará a todos, tanto vivos como muertos. Ahorita le decía, el mal puede tener su día, pero le llegará a su fin. A los malvados también pueden reír ahorita, pero ya ven lo que dice en el dicho, el que ríe al último ríe mejor. Ellos van a tener que dar cuentas por todas sus truanerías, por todo lo malo que han sido con nosotros. Todos, escuche bien, todos los que hayan muerto sin Cristo, puntualizo. Todos los que hayan muerto sin Cristo, de todas las épocas, de todas las edades, ahora son resucitados para comparecer ante el gran juez. En el libro de Daniel, capítulo 12, verso 2, dice, se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna, hablando de aquellos que resucitaron en la venida de Cristo. ¿Recuerdan? Cuando Jesucristo viene a arrebatar la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esos son, dice, ellos serán resucitados para vida eterna, pero dice aquí, y otros para vergüenza y deshonra eterna. Esos son los que serían resucitados para comparecer en el gran juicio o en el juicio del trono blanco. Y algunos se han de preguntar, bueno, ¿y quiénes estarán allí con precisión en el juicio final? Mire, todos los que no son salvos, todos los que en la vida rechazaron seguir a Jesús, todos aquellos cuyos pecados no fueron perdonados por Cristo, todos aquellos que no rindieron su vida a Cristo, todos aquellos que no fueron bautizados en Cristo, todos aquellos que practicaron el pecado y jamás se arrepintieron, todos aquellos que se burlaron de Dios, se burlaron del Evangelio y se mofaron de los cristianos, de los hijos de Dios, esos van a estar ahí presentes. Todos aquellos que se burlaron de la palabra de Dios, esos estarán allí presentes. Todos los que negaron la existencia y el ser de Dios estarán allí presentes en ese juicio final para dar cuentas por sus malas acciones, sus transgresiones y sus pecados. La edad, ahorita les decía, grandes y pequeños, la edad, la posición, el prestigio, el poder, la popularidad, la riqueza o la pobreza de las personas no hará ninguna diferencia. El Señor Jesús juzgará con justicia, rectitud y equidad. Si su nombre no se encuentra escrito en el libro de la vida, serán sentenciados. Apocalipsis capítulo 1, verso 8 dice, pero los cobardes. ¿A quiénes se referiría aquí el apóstol Juan? Bueno, a los que se avergüenzan de ser cristianos. Los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos,
los que cometen inmoralidades y sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos, los mentirosos, tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte, dice la palabra del Señor. Entonces no hay ser humano que no vaya a dar cuenta por su vida y por todo lo que ha hecho. Pero quiero puntualizar esto en honor a la verdad, que esto no es lo que Dios quiere. En lo personal creo que este va a ser el momento más triste para nuestro Señor. Creo que este va a haber un momento más aflictivo para el Señor en su ser, porque para la vida humana ya no habrá vuelta de hoja, ya no habrá otra oportunidad de poder ser salvos. Pero no es el deseo de Dios, no es la voluntad de Dios el condenar al ser humano, no lo es. Su palabra dice en 2 de Pedro 3:9 que el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios da a cada persona la oportunidad de cambiar su propio destino mientras viva en este cuerpo mortal. En eso precisamente radica la responsabilidad del libre albedrío. Cada uno de nosotros, con nuestras decisiones y a lo largo de nuestra vida, vamos escribiendo nuestro destino eterno. Con nuestras decisiones vamos tomando ese rumbo. ¿Cuál va a ser el rumbo de nuestra vida eterna? Cada persona, déjeme decirle, cada persona escribe su propia sentencia. Jesucristo dijo en Juan 3:18, no hay condenación para todo el que cree en Él. Pero todo el que no cree en Él, dice la palabra, dice el Señor Jesús, ya ha sido condenado por no haber creído. Escuche, esa es la responsabilidad del libre albedrío. Si no has creído, dice el Señor Jesús, ya estás condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Entonces la salvación se alcanza mientras vivamos en estos cuerpos mortales, porque una vez muertos ya no podemos hacer absolutamente nada, nada de nada. Pastor, ¿y qué pasa si las personas mueren sin Cristo? Bueno, Hebreos capítulo 10, verso 27 dice, esas personas que murieron sin Cristo, tal vez escucharon del Evangelio, pero no rindieron su vida al Señor, dice, a ellos les queda una terrible expectativa de juicio, del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pero si tú sigues y decides entregar tu vida a Jesús, si tú decides amar a Jesús el resto de tus días, obedeciendo su palabra y sus mandamientos, la promesa del Señor Jesucristo es clara. Y en Juan 5:24 dice el Señor, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca, dice el Señor ahí, nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de muerte a vida. Por eso, si tú que me escuchas no has rendido tu vida al Señor Jesús, hazlo. Dile al Señor Jesús allí donde está, Señor, perdona mis pecados, ven a morar a mi vida. Quiero rendir mi vida a ti a los años que me quedan. Quiero amarte con todo y servirte con todo y adorarte con todo, Señor. Perdona todos mis pecados. Hazlo. Y si tú ya estás en el camino, mantente firme, no flaquees, no te desvíes a derecha ni a izquierda. Mantente firme creyendo en el Señor Jesucristo, porque es lo único que nos garantiza la salvación, nuestra fe y confianza diaria en nuestro Señor llamado Jesús. ¿Quiénes estarán en el juicio final o en el juicio del trono blanco? En primer lugar, Satanás, sus ángeles y sus demonios. En segundo
lugar las personas que rechazaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Y en último lugar, los cielos y la tierra. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, dice el verso 6. Mira qué interesante. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua, refiriéndose a los tiempos de Noé. Pero los cielos y las tierras que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo. Y fíjese cómo describe aquí el apóstol Pedro detalles muy puntuales. Dice, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados, dice la Escritura, se fundirán? Pero nosotros, gloria a Dios, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Mire, lo que describe el apóstol Pedro de la destrucción de todo el universo, también el apóstol Juan lo describe en Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Juan y Pedro describen absolutamente lo mismo, son muy similares en ese punto. También el profeta Isaías, 3000 años antes, hace 3000 años, también describe lo mismo en Isaías capítulo 24, verso 21, verso 20, del 19 a 21. Juan, Pedro y el profeta Isaías describen lo mismo, o nos hablan de lo mismo, de la destrucción de este planeta o de este universo. Pero la pregunta aquí, ¿de verdad este planeta y todo el universo serían aniquilados por Dios? Si bien estos pasajes que acabamos de leer en el libro en la carta del apóstol Pedro, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, y si usted con detenimiento lee Apocalipsis 20, 11 e Isaías 24, 19 al 21, pudieran indicarnos que nuestro planeta y todo el sistema solar y todo el universo serían destruidos. Lo cierto aquí es que estos pasajes se refieren a otra cosa que ya analizaremos a continuación. Pero he de establecer que la intención de Dios, y lo digo con contundencia porque es lo que vemos desde Génesis, Apocalipsis, y hay muchas referencias en cuanto a esto. La intención de Dios no es destruir nuestro universo, no es destruir nuestro planeta. La intención de Dios para nuestro mundo o nuestro planeta es purificarla, es renovarla, es restaurarla, restaurar todo el orden bajo el cual fue creado en el principio.
Hebreos 12:27 dice, toda la creación será agitada, removida, para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Repito, este pasaje es muy importante que tenga entendimiento en este pasaje del libro de Hebreos para dar un sustento de lo que le estoy compartiendo, de que no sería algo literal la destrucción de nuestro planeta o la desaparición de todo nuestro sistema en el universo. Hebreos 12:27, toda la creación será agitada y removida. ¿Para qué? Para que permanezcan las cosas inconmovibles. Ahora, en el verso 28 de Hebreos capítulo 12 dice el escritor, gracias a Dios, el reino que Él nos da, porque nosotros, Pedro dijo, ¿verdad?, que tenemos la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva. Aquí Hebreos dice que gracias a Dios, el reino que Él nos da es inconmovible. Ahora, este reino inconmovible se refiere que estaremos en un cielo nuevo y en una tierra nueva que nunca jamás será otra vez enjuiciada o volverá a ser sacudida por el pecado bajo el cual está sometida. Su reino, dice aquí, será por siempre y para siempre. ¿Qué es lo que va a estar por siempre y para siempre? El reino inconmovible, lo que nunca jamás, por la eternidad, por los siglos de los siglos, por siempre y para siempre, dice, permanecerá en ese mismo estado de justicia, como leímos ahorita en la segunda carta del apóstol Pedro, de justicia, paz, seguridad, prosperidad. Entonces, ese reino será por siempre y para siempre. Su nuevo reino será totalmente perfecto, lleno de justicia eterna. Daniel 7:14 dice, su gobierno es eterno, refiriéndose precisamente a los cielos nuevos y a la tierra nueva o la tierra regenerada, como al principio. Dice Daniel, su gobierno es eterno, no tendrá fin, o sea, no volverá a pasar por lo que va a ser sometida en el juicio del trono blanco. Dice, su reino jamás será destruido. Éxodo 15:18 dice, el Señor reinará por siempre y para siempre, refiriéndose a ese cielo nuevo, tierra nueva. Apocalipsis 11:15 dice, ahora el mundo ya es el reino del Señor Jesús, refiriéndose a ese reino inconmovible, a ese cielo nuevo, a esa tierra nueva. Dice, y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. Entonces, escucha bien, amada iglesia, ten entendimiento de esto. Su reino inconmovible es en esta tierra, pero por supuesto totalmente renovada, restaurada como en el principio. El orden de las cosas o el orden bajo el cual nuestro universo fue formado, dice, volverá otra vez a ser igual como en el principio. Ahora, yo quiero decirles una cosa importante. El hecho de que se mencione la palabra nuevo en la Biblia no necesariamente se refiere o significa nuevo en una cosa distinta. Nuevo en la Biblia también significa nuevo en calidad por una restauración. Segunda de Corintios dice la palabra somos nuevas criaturas, pero hasta donde sabemos que cuando recibimos al Señor Jesucristo, pues tenemos el mismo cuerpo, los mismos ojos, ¿verdad? Pero dice que somos nuevas criaturas, significa que algo está siendo renovado, algo está siendo transformado, algo está en proceso. Entonces, los cielos nuevos y la tierra nueva se refiere que todo nuestro planeta va a ser renovado, regenerado a su estado original. Ahora, por supuesto que esta que acabo de compartir con ustedes es una idea que contradice las enseñanzas y el entendimiento y la teología y la doctrina de muchos cristianos, porque muchos creen que Dios
literalmente destruirá los cielos y la tierra para llevarnos allá al cielo y allá vivir por la eternidad. Hemos escuchado muchas veces en predicaciones o enseñanzas, o hemos leído en muchos libros, que el lugar de nuestro destino final sería en los cielos. Pero déjeme decirle que esto no es así. Tu destino y el mío y el de la iglesia no es el cielo, es la tierra. El destino eterno para ti y para mí es aquí en la tierra, pero por supuesto no como la conocemos hoy en día. Estamos hablando de cielos nuevos y de tierras nuevas. Es aquí nuestro destino. El ser humano, nada más quiero que recuerden una cosa importante: el ser humano no fue creado con el propósito de vivir en los cielos o allá donde Dios habita. Fue creado en este mundo y aquí está su destino y aquí está su propósito que tiene que cumplir. En Génesis 1, 26 y 27 leemos que cuando Dios creó al hombre y la mujer, le dio propósito y destino. Luego nuevamente en Génesis 9, 1, 17, después del diluvio, con Noé y a su familia, nuevamente Dios les da propósito y destino para vivir aquí en la tierra. Entonces el destino eterno para ti y para mí es una tierra nueva, totalmente renovada. En la narrativa bíblica, en el libro de Romanos capítulo 8, encontramos, y es algo muy descriptivo también, el apóstol Pablo dice que la creación sufre bajo el peso del pecado y de la muerte. Es más, si usted lee con detenimiento Romanos capítulo 8, encontramos que la creación está sometida a frustración. Leemos ahí una creación que gime su propia liberación de la maldición bajo el cual ha sido colocada. Una creación que anhela ser libre, mas no destruida, no aniquilada, no descartada y no arrojada a la basura de la historia. Dios no va a destruir a la creación que en un día Dios dijo fue buena en gran manera. Dios la va a restaurar también. Dios la va a renovar. Lo que el profeta Isaías, entonces, podemos entender lo que el profeta Isaías, el apóstol Juan y el apóstol Pedro describen en esa destrucción. No es el planeta en nuestro sistema solar o el universo. Lo que ellos, a la destrucción a la que ellos se refieren, es al sistema viejo y contaminado que ha regido y gobernado la vida de los seres humanos o de la vida de las personas. El sistema del mundo es un conjunto, escucha bien, es un conjunto de estructuras interconectadas, influenciadas por espíritus demoníacos o satánicos, encabezados por el mismo diablo. Por eso Romanos 12:2 dice que no nos conformemos al sistema de este mundo. Dice ahí, sino renuévate. Mejor, en lugar de vivir en la voluntad del sistema de este mundo o en la voluntad de Satanás, dice, renuévate, Romanos 12:2, no te conformes a este siglo o no te conformes al sistema de este mundo. Recuerda que el diablo ha diseñado este sistema para el mundo con tres propósitos: engañar a la humanidad, separarlos de Dios y finalmente destruirlos. Todo este sistema está diseñado para eso. Por supuesto que este sistema mundial es diametralmente opuesto al reino de Dios o al sistema de Dios. Por consiguiente, este mundo está totalmente influenciado y dominado por Satanás. En primera de Juan capítulo 5, verso 19 dice el apóstol, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está dominado por el maligno. Entonces el sistema mundial, lo voy a
decirlo en otra palabra, las estructuras que afectan toda la vida y la vida en este mundo, bajo el cual el ser humano construye y edifica su vida, es lo que será destruido para nunca más levantarse. A eso se refiere la destrucción. El sistema que ha regido y ha controlado y ha gobernado, ha guiado, y bajo el cual el ser humano y el hombre y la mujer ha edificado su vida. Eso es lo que será quebrantado, deshecho y aniquilado por total. El sistema del mundo o la estructura política, económica, social, judicial, educativa, de salud, cultural y científica es lo que será aniquilada, es lo que será destruida, tal y como sucedió en los tiempos de Noé, que el agua fue el medio por el cual purificó la tierra y terminó con el pecado en ese momento. Por igual aquí la palabra de Dios dice que esta vez será por medio de fuego. Ahora, este fuego, por supuesto, no se refiere al fuego literal para consumir este planeta. Se refiere recordando al profeta Isaías, dice el fuego consumidor de Jehová. Es la santidad y la pureza de Dios. Este mundo tendrá que ser purificado por el fuego consumidor de la santidad de nuestro Dios. Pero no va a ser destruida. La promesa de un cielo nuevo y de una tierra nueva representan un nuevo sistema bajo el cual la vida, nuestra vida, o la vida de todos los redimidos, de aquellos que fueron levantados en el rapto de la iglesia y esos que fueron resucitados, estaríamos en ese nuevo sistema, ese reino inconmovible sobre el cual se regirá nuestra vida. Entonces, el destino final del pueblo de Dios no es subir a Dios en el cielo mientras la tierra y el cielo son destruidos. Más bien, el destino final es un mundo y un cosmos totalmente renovados en la cual Dios descenderá de los cielos para estar en medio de su pueblo. Eso es lo que encontramos en la palabra de Dios. Es lo que vemos, esa interacción. Por supuesto, algunos dirán, oiga pastor, pero nunca vamos a poder ir allá a la presencia de Dios. Sí, tendremos cuerpos glorificados. Y si Dios lo permite y si Dios quiere, podremos estar ante la misma presencia de Dios, en el trono de Dios. Acompáñenme al libro de Isaías, capítulo 65. Verso 17. Dice la palabra, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero ya no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento, mas os gozaréis y alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, ese reino inconmovible. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré en Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey,
y el polvo será el alimento de la serpiente, no afligirán, ni habrá mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Este pasaje simplemente describe la situación en perfecta paz, armonía, seguridad, prosperidad y justicia en este mundo después de que sea renovada y restaurada por completo. Algunos de nosotros tal vez vivamos 20 años más o tal vez 50 años más, pero no importa cuánto tiempo viviremos, el resultado es el mismo. Algún día tenemos que morir. Y después de morir, está claro que hemos de enfrentar la eternidad con Dios para honra o para vergüenza. Por ello, amada iglesia, consideremos nuestras vidas a la luz de la eternidad, que todos enfrentaremos algún día. Cualquier cosa buena, cualquier cosa mala que podamos disfrutar aquí, escucha bien, amada iglesia, es insignificante en comparación con la gloria que está reservada para aquellos que se mantengan firmes en su fe, para aquellos que sigan a Jesús el resto de sus vidas. Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo 8, 19 al 20, no hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y roban, sino haceos tesoros en el cielo o en esa vida eterna por venir, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones hacen por entrar y robar. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Quiero que oremos allí donde estás tú. Quiero que hagas un examen de tu vida. Y si por alguna razón no te sientes seguro de qué es lo que pasaría contigo en la eternidad, no tienes que esperar más. Ponte a cuentas con el Señor. Habla con el Señor. Entrégale lo que le tengas que entregar. Pide perdón por lo que tengas que pedir perdón. Pero no dejes pasar ni un momento más. No juegues con la vida cristiana. No juegues con este precioso regalo de la gracia del Señor. La vida cristiana no es un juego, ni es para estar indecisos aún. Sabemos lo que se viene. Leemos la palabra. Sabiendo lo que se viene, dice cómo no hemos de vivir en tener una vida santa y pura delante de nuestro Señor. Así es que yo te animo ahí donde estás, oremos y ten un momento de contacto con el Señor. Dios creador de todas las cosas, gracias por amarnos incondicionalmente, gracias por amarnos tanto, gracias por hacer, Señor, todo lo necesario para que nosotros podamos gozar de esos bienes venideros que tú has preparado para los que te aman, Señor. Aunque la verdad, Señor, hay muchos días en los cuales nos afligimos, nos preocupamos o nos acongojamos demasiado por ver tantas cosas, Señor, por tantas situaciones, tanto pecado que vemos a nuestro alrededor, Señor. Nos llega a afectar esas circunstancias, Señor, pero el día de hoy queremos expresar nuestro deseo firme de servirte y amarte y adorarte el resto de nuestras vidas, Señor. Lo queremos hacer, queremos vivir vidas que te honren y te agraden, Señor, por completo. Perdona nuestra maldad, perdona nuestros pecados, perdona nuestras transgresiones, Señor. Límpianos y purifícanos de todos ellos. Queremos estar, Señor, con una conciencia limpia y que cuando tú vengas, cuando tú regreses, Señor, puedas hallar fe en mí. Quiero, Señor, que toda mi vida sea un altar de adoración, que en todo pueda ser agradable a ti, Señor. Y
nuevamente muchas gracias, Señor, por todo tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Ánimo, Dios con nosotros.